¿Sabías que es inevitable pasar por el duelo cuando tenemos una pérdida? ¿Te has preguntado cuánto afecta en la vida de una persona? Este importante tema lo estaremos tratando en nuestro segmento Hablemos con el Profesional, aquí en tu podcast favorito, Hablemos de la Familia, un programa de restauración familiar. Hablemos de la familia, tu podcast de restauración familiar. Hablemos de la familia. Hola, sean todos bienvenidos a una nueva emisión de su podcast Hablemos de la Familia. Y como siempre tenemos un tema, y en especial en el día de hoy tenemos un tema que responde a solicitudes que han hecho ustedes a través de los comentarios del podcast. Y como siempre me acompaña mi amada esposa, pero tenemos una invitada especial, Amanda. Yo quisiera que tú la presentaras. Muy especial, ¿verdad que sí? Nuestra queridísima hermana, la licenciada Catherine Lluveres. Queremos presentar que ella es licenciada en psicología clínica, ¿verdad? Sí. Tiene un máster en terapia familiar y una especialidad en duelo. Y el tema precisamente que hoy vamos a tratar está relacionado al duelo, ¿verdad? Que se llama Después de una pérdida. Bienvenida, Catherine. Gracias. Para mí es un honor estar con ustedes y compartiendo sobre un tema que nadie quiere hablar, porque sinceramente nos han enseñado a estar siempre felices y a proyectar siempre la alegría. Sin embargo, todos vamos a atravesar por la tristeza y para valorar la alegría hay que atravesar por la tristeza, porque solo se valora la luz cuando hay oscuridad. Y hoy queremos pues educar y edificar a todos los que están aquí conectados sobre el tema de duelo, que todos los vamos a vivir, pero no siempre tenemos los recursos y herramientas para afrontarlo de manera adecuada. Sí, es correcto. Y vamos a hablar de duelo. Y Catherine tiene un libro muy interesante, de hecho es un bestseller en Amazon, es su segunda edición que se llama Cuando el dolor sana. Y entonces tenemos que empezar a hablar de eso mismo. Así es. Estamos hablando de la pérdida, pero estamos hablando del dolor. Y antes de continuar con el proceso, hablemos un poco de qué es el dolor. Excelente pregunta. Lo primero es que tenemos que saber que el dolor está definido por las organizaciones como un estímulo desagradable, una experiencia desagradable, y va a depender de un individuo a otro, va a variar, porque cada uno de nosotros cuenta con un umbral del dolor. Este umbral del dolor se puede ir adaptando, se puede ir flexibilizando, se puede ir desarrollando, de manera que cuando atravesamos por densos procesos, tormentas, situaciones, pues nuestro umbral del dolor se va estirando como si fuera un sprint que se va estirando y se va estirando y se va poniendo tenso hasta que llegamos a nuestros límites, o pues entonces se va alargando el espacio en el que nosotros sufrimos. Por eso es que es individual, porque el dolor es tan propio como la personalidad, es tan único como personas en el mundo. Por eso es que vemos respuestas diferentes, porque tenemos umbrales diferentes del dolor. ¿Y el dolor se relaciona con el duelo? Así es. ¿Cómo definimos el duelo entonces? Perfecto. El duelo es ese proceso de adaptación que necesitamos vivir cuando afrontamos una pérdida. Entonces es como una intensidad de emociones que vamos a vivir después de que un vínculo se rompe, porque el ser humano necesita vínculos para crecer y desarrollarse. Amén. Sí, Sin embargo, cuando uno de estos vínculos se rompe, comenzamos ese proceso de gran intensidad emocional llamada duelo. El duelo es lo que nos va a permitir procesar la pérdida. Pero hay diferentes tipos de dolor. Así es. Vamos a clasificarlos, porque hay, y como lo tienes tú en tu libro, eres muy específica para ir definiendo los diferentes tipos de dolor, porque a veces hablamos del dolor físico, pero también hablamos de la pérdida, pero ¿de qué tipo de pérdida? Tenemos diferentes tipos de pérdida. Coméntanos un poco para ponernos en perspectivas. Claro que sí. Regularmente conocemos el duelo ante la pérdida de un ser querido. Sin embargo, hay duelo tangible y duelo intangible. ¿A qué me refiero? Duelo tangible es aquella pérdida de un objeto. Cuando yo pierdo las llaves, cuando pierdo un vehículo, pierdo una casa. Y entonces lo intangible es todo aquello que yo no puedo tocar, como perder un trabajo, perder
una etapa de la vida, o sea, cuando pasamos de la adolescencia a la adultez, de la adultez a la adultez mayor, estamos atravesando un cambio y estamos atravesando una pérdida. Ahí también hay un duelo cuando comienzan a salir las canas, hay un duelo. Ah, qué interesante. Cuando pasamos por diferentes etapas y fases de la vida. Exacto, al perder un trabajo, al tener una mudanza. ¿El nido vacío? El nido vacío. Hay duelo, tanto el nido vacío como cuando se pasa de ser pareja a ser ahora pareja con hijos. Ujú. Entonces, Sí, claro. constantemente estamos viviendo duelos. Es oportuno educarnos sobre el duelo para que aprendamos entonces a lidiar con él, porque el duelo trae dolor. Entonces quiere decir que el duelo no es solamente la pérdida física de una persona, sino que también tiene que ver con otros aspectos. Así Son es. pérdidas emocionales también. Así es, pérdidas emocionales. Me gusta cómo lo señalas, porque, por ejemplo, si yo perdiera, este anillo, mi anillo de bodas, el anillo no va a representar un valor, sino la emoción que me atrae cuando yo veo el anillo. ¿Qué me recuerda este objeto? ¿Quién me regaló este objeto? ¿Qué valor tiene? El valor de las cosas y el valor de las relaciones se lo asignamos nosotros. Entonces ahí hablamos de significado. Yo le doy un significado a las cosas. Este anillo pudiera no ser de Claro. bodas, aunque sea de bodas. Ujú. Pudo haber sido que me lo haya regalado mi madre. Ujú. Pero entonces, si Pero se también pierde, hay un vínculo con el hay anillo un en ese vínculo caso. con el anillo. ¿Por qué? Porque detrás del anillo hay una historia, detrás del arete hay una historia. Entonces, de ahí que cuando algo se nos pierde, comenzamos a entrar en esa intensidad de que perdí algo, hay un vacío, hay una ausencia, y entonces todas las emociones que yo tenía asociadas y el significado que yo le había asignado a eso, el valor que yo le había asignado a ese objeto, comienza a ser sacudido y a impactarme. Y a Por dañar, eso y a es, dar dolor. claro, por eso es que al final vamos a enseñar sobre cómo resignificar una pérdida. Así que si usted nos está escuchando, no se mueva. La palabra luto, que la usamos muy común, ¿está relacionada con todo esto? Claro que sí. Anteriormente se usaba más expresivamente el proceso de luto cuando había una pérdida. Se usaba en la ropa, la persona se recogía, se aislaba un poco. Exacto. Hoy en día ya es bien sabido que sea como sea que expresemos el dolor, no significa que se pueda medir como que si yo tengo el luto por un año de ropa negra, blanca, negra y gris y tú lo tienes por 6 meses, tú sufriste menos que yo. No significa eso, significa que cada persona lo va a vivir como lo pueda vivir. ¿No será que en ese caso estábamos enfrentando el luto como un constructo? Como algo Exacto. aprendido socialmente, de Sí. que inclusive si tú tenías un luto de poco con los símbolos, la ropa negra o blanca que se utiliza para estos como algo simbólico, si lo usabas por poco tiempo significaba que esa persona tenía poca significancia para ti y habían escalas de valoraciones en función de la Exacto. simbología. Y a los Sí, rituales. sí, claro. Así todavía hoy hay personas que lo tienen conceptualizado de esa manera, pero ya sabemos que realmente el dolor no va a terminar en 6 meses. No va a terminar en un año que tú lleves de luto en la ropa. El dolor se va procesando en el tiempo y cada persona lo va adaptando, lo va integrando a su vida. Entonces, el duelo está asociado al luto, pero el luto no siempre se ve en la ropa, el luto no siempre se ve en la cara, Amén. porque muchas de las personas que tienen un dolor mucho más profundo que los que están usando bueno, no me gusta comparar, pero mucha gente tiene dolores profundos y anda de fiesta en fiesta. Sí. ¿Qué está Exacto. haciendo? Evitando su dolor, evadiendo. evadiéndolo. Sí, evadiéndolo. Tú Quiere decir dijiste que- algo, perdóname, que estamos ansiosos los dos, ¿verdad?, por escuchar a Kate. Tú dijiste algo importante, el dolor no va a terminar ni en 6 meses ni en un año. Eso es una pregunta que muchas personas hacen. ¿Cuándo voy a dejar de sufrir la pérdida, ya sea de un esposo, de su madre? Claro, o algo y es así? importante. Le quieren poner un tiempo medido. Sí, le quieren poner un tiempo, pero ese tiempo entonces lleva una patología. Ya entonces, si yo al año sigo sufriendo, ya tengo un duelo complicado. Hay que revisar, porque un duelo complicado no se define por el tiempo, no se define por cantidad, sino por las características del duelo. Es importante saber que en un año se va a vivir
por primera vez todos los aniversarios, ya sea que Día de las Madres, Día del Padre, Exacto. aniversario de bodas, cumpleaños, y esas primeras fechas que se van a vivir sin la persona son muy significativas. Es por eso que anteriormente se hablaba de 6 meses, ahora se habla de 1 año, pero precisamente en mi caso no me gusta señalar que esté limitado a 1 año, porque va a depender de un ser humano a otro. Ahora bien, yo doy características y doy signos importantes de cuándo darte cuenta si tu duelo se está complicando, y para eso no hay que esperar 1 año. A los 2, 3 meses, 4 meses, ya tú puedes saber. En el mismo mes tú puedes darte cuenta si un duelo puede complicarse o no. Yo creo que está siendo muy delicada con el concepto de complicarse. Sí. Yo pienso que tú te refieres, y corrígeme, que si el duelo se está complicando, cuando tú te refieres a complicar, quiere decir que se está convirtiendo en algo patológico. Exacto, que está enfermando. Porque los dolores del alma, nosotros somos seres integrales, espíritu, alma y cuerpo. Y los dolores que nosotros ignoramos, nuestras emociones, van a manifestarse de manera física y van a manifestarse de manera clínica. Es decir, es normal estar triste, es normal que tengas una alteración en el apetito, ya sea que se te aumente o te disminuya. Es normal alteraciones en el sueño. Es normal tener incluso alucinaciones durante el duelo, pensar como que lo escuchaste, como que lo vi. Pero es porque el cerebro está procesando la pérdida. Eso es normal al principio del duelo. Ahora bien, si posteriormente, si pasa 1 mes y la persona no sale de su habitación, no se ha reintegrado a la vida diaria, ya hay que revisar. A ver si está entrando en la etapa de depresión. Exactamente. A ver si está estancándose en una de esas etapas que ahorita vamos a mencionar sobre el duelo, especialmente la de depresión. Pero mucha gente a veces ni siquiera pasa por la tristeza y salta directamente a la impotencia y la ansiedad. Y así podemos ver, y bueno, con los estudios de caso que presento en el libro, personas que 15 años después no han manejado, no han resuelto el proceso de duelo, no se han recuperado, y están enfermos, desarrollan una enfermedad autoinmune, Exacto. desarrollan otro tipo de enfermedades, ya sea psicológicas o físicas. O sea, la somatizan. La somatizan. Por eso es que los dolores hay que atenderlos. Por ejemplo, si usted está padeciendo de gastritis después de que usted está en duelo, es hora de revisar, es hora de pedir ayuda. Exacto. ¿Por qué? Porque significa que ese duelo está contenido y nuestras células, que son mensajeras, y nuestras emociones, que son mensajeras, están dándole la información en el cuerpo, como dice la palabra de Dios, que la tristeza seca los huesos. La amargura del alma seca los huesos. Es por eso que una persona triste tiende a adelgazar. Yo recuerdo que cuando yo regresé de todo lo que era el proceso de funeraria de mi hermano, después del entierro y todo, yo llegué al apartamento y la vecina no me reconoció. La vecina pensó que yo era una señora. Y cuando digo señores, porque obviamente yo soy joven, pero la vecina me dijo, yo pensé que usted no estaba aquí. O sea, el rostro, la tristeza hace que todo cambie en el momento, que tu físico cambie. Es por eso que hay que estar pendiente de nuestra salud más que nunca cuando estamos en un proceso de duelo. ¿Y es posible que en el medio del dolor yo pueda estar atento a mi salud? Buenísima pregunta. Es muy probable que no vayamos a estar atentos. Por eso es necesario educarnos en el dolor para que podamos acompañar a nuestros dolientes. Okay. Yo recuerdo que una amiga y hermana de la iglesia fue al hospital mientras yo estaba en el proceso de morgue y de funeraria, de sacar el cuerpo, y esa amiga estuvo conmigo como una sombra todo el tiempo. Ella lo único que estaba era atenta de si desayunaste, te bañaste, de fuiste al baño, a ti, comiste, porque en el momento del duelo, la persona que sufre el duelo, y más si está encargado de hacer toda la logística, no está pendiente a sí mismo. Sí. Una persona que está sufriendo duelo no se acuerda ni de tomar agua. Por eso es que hay que rodearlo. Se abandona a sí mismo. Se abandona a sí mismo. Y rodearlo no significa como que no le demos espacio. Hay que darle su espacio, claro que sí. Pero también es bueno velar. Y velar no es decirle, ¿comiste? No. Es aquí está la comida. Porque preguntarle, ¿comiste? Esta persona fácilmente te puede decir, no tengo hambre y yo lo controlo, pero no lo está manejando realmente. Sí. Entonces le dejas la necesidad de que tenga que pedirte ayuda. No espere que te la pidan. Acércate, como también agradezco a Dios que lo menciono en el libro, un amigo y hermano de la iglesia también que se apareció con un caldo de pollo en mi casa. Eso era todo lo que se necesitaba. Una persona en duelo no quiere quizás ingerir cosas sólidas,
porque no le pasa. Muchas veces se le cierra la garganta, se le cierra el apetito. Y es bueno estar presente ahí es que se sabe dónde está el amor de Dios. Hay muchas preguntas interesantes. Aquí pudiéramos tener varios podcasts, pero yo te voy a hacer la primera pregunta. Cuando hay una pérdida, ¿cómo se comunica? Buenísima pregunta. Qué bueno que me la haces, porque la verdad es que no sabemos cómo comunicarlo. Y esto es tan impactante para la vida de aquel doliente. Y es importante saber que yo voy a transmitir las emociones que yo sienta. Entonces, si yo voy a dar la noticia, yo necesito asegurarme de primero yo procesar un poquito. Exacto, de estar en control antes de comunicar. Claro, de yo poder manejarme al punto de estar lo más sereno posible. No es que usted va a estar sereno porque obviamente hay una tragedia, pero que usted esté lo más manejable posible para que usted le transmita a esa persona esa misma serenidad y que usted lo haga de frente. Eso de dar noticia por teléfono, señores. Me la dieron por teléfono. A mí me la dieron. La de mi papá me la dieron en el avión. Yo aterricé y cuando aterrizo veo que entran 5 llamadas, una de Suiza, una de España. Digo, ¿qué pasó? Cuando devuelvo la llamada, ahí mismo me dan la información de que mi papá había fallecido y yo había hablado con él en la mañana. Entonces, eso no da chance a que uno procese. Es importante que agradezco a Dios. Mi familia también ha sido muy edificada con estos temas. Y ahora, recientemente, en enero, falleció mi abuela paterna y ella falleció en el día, yo estaba trabajando, mi mamá me llama, me pregunta y esperaron que yo llegara a la casa, se compuso con mi esposo, yo estaba muy cansada, yo hasta dormí y cuando yo desperté, mi esposo fue y me dijo, tienes que despertarte ya, es muy tarde y entonces me dice, tenemos que salir y yo, sí, vamos a ver que falleció tu abuela. Para mí, yo se lo agradecí en el alma, porque no era lo mismo como yo iba a recibir la noticia estando cansada y en la calle que recibirla en mi casa. Y no ibas a hacer nada de la noche anterior. No iba más nada que hacer, no había más nada que hacer. Hay momentos en que la persona sí desea saberlo de inmediato y por eso pues existen las llamadas, pero aún por teléfono usted tiene que asegurarse de transmitirlo con cierta serenidad y de saber ¿estás manejando? ¿Estás sentado? ¿Bebiste agua? ¿Estás con alguien? Porque no sabe usted cómo va a reaccionar la otra persona. Claro. La de mi pastor, Frank, yo estaba trabajando, estaba en terapia, en consulta, y mi esposo sabía que yo iba a querer saberlo de inmediato. Él, ¿qué hizo? Él sabía que yo estaba trabajando, pero que yo estaba trabajando desde la casa. Me llamó y me dio la información. O sea, la manera en la que vamos a transmitir la información es muy importante porque incluso va a tener influencia en cómo esa persona va a afrontar esa pérdida. Y que no se olvida después, ¿verdad? A mí me lo dijeron de tal o cual manera. Jamás. Que tampoco se debe minimizar. No se debe minimizar y tampoco se debe mentir. Por querer suavizar las cosas, a veces la gente lo minimiza. Claro, y tampoco se debe mentir, ojo con esto, a los niños a veces le mentimos. A los adultos mayores o a los que tienen alguna capacidad diferente, le mentimos y eso no ayuda. Eso no ayuda en nada. Eso lo que hace es que genera dudas, genera fantasías, preguntas en el caso de los niños. Decirle a un niño que se fue para donde Dios va a generar dudas. Porque que se fue al cielo, el niño va a estar esperando que regrese del cielo. Porque dependiendo de la edad y de la etapa del desarrollo, no va a procesar literalmente lo que se le dijo. Y con los adultos perdóname, ¿y los adultos mayores? A los adultos mayores hay que prepararlos. Prepararlo implica que si sufre de la presión, se tome su pastilla, que si sufre de diabetes, se tome su pastilla, que se le diga desde la mucha calma, desde la serenidad, lo más que uno pueda, y que se le diga conciso y preciso, no que se le haga una historia. Si no, mire, por ejemplo, en mi casa nosotros ya hemos desarrollado un lenguaje. Se agravó la situación. Entró a cuidados intensivos y lamentablemente no sabemos cómo esté o lamentablemente va a fallecer o falleció. Se le da, nosotros a veces usamos, mi mamá y yo, que damos un tiempo. Está muy grave. A los 20 minutos, yo creo que está falleciendo. A los 15, falleció. O sea, ese es un proceso. Eso es un proceso para que el cerebro como que procese un poco, aterrice, amortigue un poco la caída, pero sabiendo que obviamente va a doler. Sí, claro, el dolor es inevitable y no podemos tratar de evadirlo, porque el dolor lo único que hace es que se posterga. De todas formas, eso significa que hay que tomar en consideración
la forma de cómo muere también. Es lo mismo una muerte en un Súbita, a lo accidente, mejor. como tú viviste, o un paciente que ha tenido un tiempo largo en enfermedad hasta que finalmente cesa la vida. ¿Cómo se manejan ambos aspectos? No es lo mismo. Realmente una muerte súbita genera un shock en el doliente porque no estaba esperándose. Y como Exacto. no se esperaba, queremos los detalles muchas veces, pero con esos adultos mayores y con los niños hay que tener cuenta de qué detalles vamos a dar porque luego pueden generar mucho tormento a nivel de Afección, pensamiento, sí. Ahora bien, hay que darle información. Y claro, cuando la persona muere de repente, pues tuvo un accidente. ¿Qué vamos a decir? No podemos decir que se enfermó y que agravó, tuvo un accidente. Pero si allá hay un diagnóstico terminal, como lo son las enfermedades autoinmunes, como el cáncer y otras, es necesario considerar que desde que se da el diagnóstico ya se comienza el duelo. Ya el proceso de pérdida comienza, igual que cuando una persona pasa por la amputación de algún órgano. Cuando hay que extirpar algún órgano, también viene un duelo. Entonces hay que ir preparando a la persona, pero también a los que están alrededor de esa persona. Y ojo con esto, el cuidador se desgasta. El cuidador necesita quien le cuide y el cuidador necesita cuidarse. Muchas veces, por amor, estamos totalmente entregados, incluso nos olvidamos de nosotros mismos. Sí. Y ahí empieza doble duelo. ¿Y cómo vas a terminar tú al final de los días si esta persona le dijeron que se iba a morir en un mes y dura un año? Debes cuidarlo, pero sin dejar de cuidarte. Siempre hay un planteamiento con las personas y hay una creencia que se considera que cuando una persona tiene una enfermedad larga, terminal, puede ser un Alzheimer, Sí. que probablemente puede durar 6 años en ese proceso de desvinculación, que ese es un tiempo para prepararse y las personas externas al proceso dicen, no, tú tuviste tiempo para prepararte y decir adiós. Pero también he oído personas que han pasado ese proceso, terminan y dicen, tú nunca estás preparado para la partida final. Siempre hay un golpe esperanza. al final. Sí, ¿Qué podemos inclusive decir de eso? que Claro, realmente pensamos erróneamente, bueno, tú tuviste tiempo para procesar esa pérdida y para esperarlo, pero no necesariamente, porque cada ser humano, como dije ahorita, el duelo es propio, es único. De hecho, no hay un duelo igual en una misma persona. O sea, el duelo que yo viví por la pérdida de mi hermano no es el duelo que yo viví por la pérdida de mi papá, ni por la pérdida de mi pastor. O sea, cada duelo es diferente, porque va a depender, tú también eres diferente, estás en una etapa de la vida diferente, tienes pensamientos distintos. Entonces, creemos que se prepara la persona. Pero no es así, a veces estamos anclados a la esperanza, a veces incluso duele más porque el cuidador, el que pasa a ser cuidador, que quizás era una relación lejana y ahora se puso más cercana la relación, el sentido de ese cuidador es cuidar a esa persona y cuando la persona se va es que sufre. Wow, sí, Exacto. ciertamente. Hemos intentado hablar, o lo hemos dado pincelada, de las etapas del duelo. Tú incluso mencionaste que hay un shock en algunas personas. Es porque hay diferentes teorías, ¿verdad?, de cuáles son las etapas. Para la licenciada Catherine Lluvere, ¿cuál es su teoría de cuáles son las etapas del duelo? Muy bien, claro que sí. Yo pienso que el duelo es un camino que se hace al andar. Entonces, las etapas no son lineales, sino circulares. ¿Por qué circulares? Porque posiblemente en un duelo una persona desde que le dan la noticia entra en aceptación, pero pasa un mes, escucha una canción, pasa por un lugar donde estaban juntos Sí, yo lo viví con mi papá. y pasa de la aceptación a la depresión o de la aceptación al shock, porque no es lineal. Entonces, yo hablo de, número 1, el shock o la negación, que el nombre va a variar de un autor a otro. Y hablo de etapas, y en cada etapa hay una tarea. Me gusta más usar el término tareas. En la primera vez, en el primer momento es el shock o la negación en la que uno dice no puede ser. Luego pasa entonces por la negación, la tristeza, pasa por el dolor, pasa por la ira, que muchas veces no va, como le dije, lineal, de que no va de primero negación y luego tristeza y luego ira, no, posiblemente. A veces la ira va primero. Exacto, posiblemente lo primero que llegue sea la ira. Entonces tenemos negación, tristeza, ira, negociación,
La negociación es ese momento en la que yo pienso, ¿por qué no fui yo en vez de él? ¿Por qué no me llevaste a mí en lugar de esa persona? Y pues tenemos posteriormente la aceptación, que creemos que la aceptación es el cierre de ese ciclo, pero no siempre es el cierre. No siempre es el cierre. Posiblemente estemos en ese círculo por mucho tiempo, pero lo ideal es mantenernos en movimiento, no estancarnos en una de las etapas, porque detenerte en una etapa es no avanzar, es frustrarte, es quedarte ahí y es complicarse. Y uno debe reconocer cada etapa, ¿verdad? Hay que reconocer cada etapa y saber cuál te está haciendo más dificultad para tú salir de ella, para tú avanzar hacia la siguiente. Y si te quedaste en una, ya sea la tristeza, la depresión, la ira, cual sea, entonces necesitas acompañamiento. Por ejemplo, yo atendí un caso hace unos años atrás de una joven que había perdido a su padrastro y ella lo había perdido hace 3 o 4 años y ella estaba en negación todavía. Ella pensaba que él estaba vivo por la manera en que murió, que se había quemado, pero en el hospital como que no estaba clara la información y ella pensaba que él estaba vivo. Eso es negación. Esa negación me decía a mí 3 años después que ahí había un duelo complicado. Cuando hay incluso desaparición de personas, ¿verdad? Eso que no es muy se sabe. duro. Yo Sí. recuerdo un caso de una amiga que perdió un hijo. Ella nunca quiso que del trabajo de ella sacaran el hijo del seguro, porque ella decía, por donde ande lo puede estar necesitando. Wow. Pero por otro lado, andaba vestida de negro, porque siempre ella decía que su hijo lo había perdido. Ella estaba como en, no sé, y eso es un duelo que a veces yo digo que de los más difíciles de cerrar, ¿verdad? sí, de los más difíciles de cerrar, porque tú ver el ataúd, tú ir al funeral, tú ir al entierro, ayuda a tu cerebro a procesar que es cierto que hubo una pérdida. Por eso es que a los niños... A saber qué pasó. Claro, por eso es que a los niños hay que decirle, falleció. Primero explicarle el concepto de la muerte y el concepto de la vida, porque la vida no es un hecho aislado de la muerte, están juntos, es parte del proceso y de la etapa de desarrollo. Mucha gente pregunta, y yo creo que es algo interesante que puedas comentar. ¿Los niños deben participar en el funeral? Buenísima pregunta, me la hacen mucho. Y yo creo que hay que conversar con el niño y si el niño desea hacerlo, pues llevarlo. Si desea hacerlo, llevarlo, pero para llevarlo usted debe prepararlo informándole qué va a suceder en ese lugar, qué es lo que se espera que suceda en ese lugar. Y claro, siempre teniendo el cuidado de que el niño no sea expuesto como a tanta información o a quizás dramas muy fuertes, pero sí hay que llevarlo. Incluso si el niño quiere ver el ataúd, también acercarse al ataúd. Si el niño quiere llevarle un dibujo. O sea, hay que conversar con ese niño y hacerlo parte de ese proceso, porque a veces lo alejamos a los niños, nos olvidamos de los niños en los procesos de pérdida. Creencia. Sí. Antes era de esa creencia. Y yo tengo una amiga que perdió a su madre a los 3 años de edad, ella tiene 50 y algo, y ella me dice, yo no olvido jamás que mi abuela me llevó y me dijo, toca el ataúd y despídete de tu mamá. Y ella agradece eso todavía hoy. Un cierre. Gloria a Dios. Un cierre, eso le ayuda, sí. No, es decir, a diferencia que uno piensa que se puede traumatizar el niño. Así es, uno piensa que se puede traumatizar y es todo lo contrario, porque le va a ayudar al niño a entender el concepto de muerte y a procesar la pérdida, igual que como nos ayuda a nosotros. Va a depender de su edad y de su etapa de desarrollo. Usted a un niño de 2 años no lo va a dejar sin hora en un funeral hasta que el funeral acabe, como se da en muchos lugares. Hay que cuidarlo. Que cuidarlo y sobre todo porque se dan muchas situaciones dentro del mismo funeral, personas que no saben cómo contenerse y las manifestaciones que pueden hacer en un momento determinado pueden impresionar y dejar una huella indeleble en el cerebro de un niño. Así es, por eso hay que tener mucha cuenta y preguntarle y conversarlo con ellos para saber qué ellos quieren, porque posiblemente el niño lo tome con serenidad, el niño posiblemente diga, ok, papá ahora va a estar en el cielo, descansó, lo procesa de manera distinta. El niño quizás ni siquiera llore en un funeral y nosotros nos vamos a sorprender porque vamos a ver y vamos a pensar, pero ¿y por qué no está sufriendo? Pero no es que no esté sufriendo, es que lo va a procesar de manera distinta. Sí. Y por eso quizás no quiera ir ni siquiera al funeral. Que a lo mejor el niño lo ve como dormido y tiene la esperanza en el corazón de que después lo va a volver a ver, que salga de ahí y que no entienda. Se nos está acabando el tiempo, wow. Sí. Esto es increíble cómo ha volado el tiempo, necesitamos horas contigo, Catherine. Pero yo no quisiera terminar esta primera etapa porque vamos a tener otro podcast para tratar este tema. Exacto, en otra ocasión, sí. Y es lo siguiente. ¿Dónde está y cómo podemos
nosotros que somos creyentes, introducir el aspecto espiritual para que nos ayude en este proceso? Por supuesto, siempre digo en las entrevistas que una persona que tiene fe va a reponerse y a procesar de manera distinta los procesos de la vida, especialmente una pérdida. La fe tiende a ser un ancla en la adversidad. Y la fe, como dice Víctor Frank, si tienes un para qué, puedes resistir todos los cómo. Y como dice la palabra, pues nos sustenta, el Señor es nuestro consuelo, nuestra fortaleza, y comenzamos a aprender desde una visión distinta lo que es la muerte, porque desde la fe entendemos que el amor nunca deja de ser. Y si el amor nunca deja de ser, el vínculo no se rompe, se transforma. Y que volvemos a ver la persona. Es decir, tenemos siempre, si se fue en Dios y nosotros también, tenemos la esperanza de que vamos a volver a ver nuestros familiares, ¿verdad? Claro. Pero eso quiere decir que definitivamente la muerte trae consigo temor, miedo. Sí, trae temor. ¿Para los que se quedan? Claro que sí, trae temor y miedo, porque tenemos miedo a lo desconocido. Es por eso que hoy nosotros estamos educando para que usted pueda despedirse del miedo y ubicar al miedo y decirle, la muerte es un proceso que es duro, que no queremos ninguno, pero que es parte de la vida. Hay que comenzar a aceptarla como parte de la vida. Y yo creo que la muerte no es un punto final, sino un punto y seguido. Es necesario verlo de esa manera para que aprendamos que podemos seguir amando aún más allá de la muerte. Amén. Y por eso es importante, quería decir esto del miedo y temor, y hablaste de la fe, porque la fe es lo contrario del miedo y el temor. Exactamente. Cuando estamos de frente al temor y al miedo, estamos de espalda a la fe. Cuando nos ponemos de frente a la fe, el temor y el miedo quedan atrás. Así es. Por lo tanto, nuestra fe es un baluarte, es lo que nos sostiene, porque la fe tiene que ver con la esperanza, pero no cualquier esperanza, sino la esperanza de recibir ciertamente lo que estoy esperando. Claro, y sabiendo que la fe no está de espalda del dolor, porque a veces creemos que como yo soy una persona de fe no puedo estar triste, porque la tristeza es un sinónimo de derrota. Sin embargo, podemos llorar nuestros muertos, Jesús ¿verdad? lloró. No, Jesús lloró cuando murió no solamente Lázaro. eso, el Señor te manda a consolar a los que lloran y llora con los que lloran. Claro. Es decir, el Señor está consciente de que el dolor es una emoción que Él la puso en nosotros. Claro, y tenemos varios libros que hablan de dolores. Ahí está Lamentaciones, un libro dedicado a las lamentaciones. Jesús lloró a su amigo Lázaro. Claro, y algo importante. A pesar de que sabía que podía, claro que y que lo hizo. Y algo importante es que Jesús lloró, para que quede evidencia, lloró en público, nos está enseñando la normalidad de la tristeza, es tan normal como la alegría, y no solo lloró en público, posterior a ese momento hubo una de las señales más grandes, uno de los milagros más grandes, que fue el de la resurrección de Lázaro. Entonces la tristeza no es un sinónimo de derrota ni de falta de fe. Porque Cristo no tuvo falta de fe cuando resucitó a Lázaro. Amén. Y sabía que iba a resucitar y aún así le dolió. Entonces podemos decir claramente que el dolor traerá tristeza, que debemos primero reconocer eso. Sí. Debemos monitorear eso y aprender a monitorear nuestro dolor, que es parte del proceso. Claro. Que no debemos evadirlo, todo lo contrario, como lo dices tú en tu libro. Tienes que integrarlo a tu vida y saber que sobre el dolor tú puedes construir cosas buenas. Claro que sí. Tú creces y maduras. Claro que sí. Es una transformación. Es una transformación de tu vida. Tú decides si te va a transformar para mal o para bien. Tú decides ¿qué dirección le vas a dar a ese dolor? Porque sufrir por sufrir no tiene sentido. Hay que darle un propósito y una dirección, y eso es recanalizar el dolor para que el dolor no te arrope y no te dirija a ti, sino que tú lo dirijas a él. ¿Cómo? Bueno, eso lo vamos a hablar en el próximo podcast, posiblemente. Gloria a Dios, qué bonito, qué interesante. Esto es una serie de 2, 3 o quién sabe, ¿verdad? Esperamos que los que nos están escuchando, si les gustó, le den a la campanita y que hagan sus preguntas, que serán contestadas. En el borde de los comentarios. Que pongan, ¿verdad? Sus padres. ¿Verdad que sí? Y vamos a cerrar esto con una oración, como siempre lo hacemos. Amén. Amén. Damos gracias a Dios. Padre amado, te damos gracias por este tiempo, Señor. Tú que conoces a aquellos que están a través de estos medios digitales del otro lado, lo que está pasando en sus corazones, en sus vidas, y aquellos que están viviendo la experiencia de una pérdida, de un duelo. Mi amado Señor, te pedimos que tú seas un bálsamo en sus corazones, que tu presencia sea manifiesta en ellos, Señor. Porque aquellos que conocen que a través de la fe pueden enfrentar cualquier cosa y entender la trascendencia de todo esto, y de que nuestra vida no termina aquí, y que puedan ver la necesidad
de acercarse a ti, para que su vida tenga propósito, te pedimos que tú te reveles en la vida de cada uno de ellos. Padre, que haya paz en los corazones de aquellos y consuelo en aquellos que están pasando por alguna pérdida en este momento. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Y con esto terminamos. Damos gracias a Dios. Catherine, ha sido un tiempo hermoso, un tema apasionante, porque Amén, es así algo es. que vivimos día a día, viendo personas que se acercan, hermanos que se acercan, viviendo esta experiencia, ¿no? Y a ustedes les queremos pedir que estén ahí para el próximo podcast con nuestra hermana Catherine y seguiremos tratando este mismo tema, pero desde otras perspectivas que nos faltó abordar en el día de hoy. Así que hasta la próxima y Dios les bendiga. Amén. Hablemos de la familia, tu podcast de restauración familiar. Hablemos de la familia.